La corona perdida de Carlomagno hallada en Alemania, un descubrimiento que reescribe la historia. Asterisco nota. Este es un relato ficticio basado en elementos históricos reales sobre las coronas imperiales y el legado de Carlomagno asterisco. El descubrimiento del siglo. En una fría mañana de octubre, cuando las hojas doradas cubrían el suelo del bosque de Turingia, un equipo de arqueólogos alemanes realizó lo que muchos consideran el descubrimiento más importante de la historia medieval europea, el hallazgo de una corona imperial que, según los primeros análisis, podría ser la corona personal de Carlomagno, perdida durante más de 1000 años. El descubrimiento se produjo en las cercanías de Quedlinburg, en una cripta subterránea que había permanecido sellada bajo los escombros de lo que una vez fue un monasterio benedictino del siglo IX. La doctora Helena Müller, directora del equipo arqueológico de la Universidad de Göttingen, describió el momento como absolutamente extraordinario, algo que sucede una vez en la vida de un arqueólogo. Un tesoro oculto durante siglos. La corona, elaborada en oro de 22 quilates y decorada con 144 piedras preciosas de extraordinaria calidad, presenta características únicas que la distinguen de otras coronas imperiales conocidas. A diferencia de la corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico que se conserva actualmente, esta pieza muestra un diseño más austero pero igualmente majestuoso, con elementos iconográficos que remiten directamente al periodo carolingio. Los análisis preliminares revelan que la corona está compuesta por 8 placas hexagonales unidas por bisagras de oro, cada una decorada con cabujones de zafiros, rubíes y esmeraldas. En la placa frontal, destaca una representación esmaltada de Cristo en majestad, flanqueado por los símbolos de los 4 evangelistas, una iconografía típica del arte carolingio del siglo IX. El contexto histórico del hallazgo. Para comprender la magnitud de este descubrimiento, es necesario remontarse al año 800 después de Cristo, cuando el Papa León III puso sobre la cabeza de Carlomagno, rey de los francos, la corona que le convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio en la Basílica de San Pedro. Este momento marcó el renacimiento del concepto de imperio en Occidente y estableció las bases de lo que sería la estructura política europea durante los siglos siguientes. Sin embargo, la historia de las coronas carolingias es compleja y está llena de misterios. Mientras que la corona imperial oficial del Sacro Imperio se conserva en Viena, siempre existió la leyenda de una corona personal de Carlomagno, distinta de la utilizada en ceremonias oficiales, que había desaparecido tras su muerte en el 814 después de Cristo. Los secretos de la cripta. La cripta donde se encontró la corona reveló ser mucho más que un simple escondite. Los arqueólogos descubrieron que se trataba de una cámara funeraria especialmente diseñada para preservar objetos de valor incalculable durante periodos de conflicto. Las inscripciones en latín encontradas en las paredes sugieren que la corona fue ocultada allí durante las invasiones vikingas del siglo IX, cuando los monasterios y las cortes reales se vieron obligados a proteger sus tesoros más preciados. El hermano Adelard, según reza una inscripción parcialmente legible, fue el responsable de ocultar la corona del Gran Carlos junto con otros objetos sagrados cuando las hordas del norte amenazaron la cristiandad. La fecha inscrita corresponde al año 845 después de Cristo, apenas 3 décadas después de la muerte de Carlomagno. Características extraordinarias de la corona. Lo que hace verdaderamente excepcional a esta corona no son solo sus materiales preciosos, sino los detalles de su craftsmanship que revelan técnicas orfebreras perdidas. Los expertos han identificado al menos 3 técnicas diferentes de trabajo del oro que eran características de los talleres de Aquisgrán, la capital del Imperio carolingio. La corona presenta un peso de 2.1 kilogramos, considerablemente más ligera que la corona imperial conservada en Viena, lo que sugiere que fue diseñada para uso ceremonial prolongado. Los análisis metalúrgicos confirman que el oro proviene de minas de los Alpes, específicamente de regiones que estaban bajo control franco durante el reinado de Carlomagno. Pero quizás el elemento más fascinante sea una pequeña cámara hueca descubierta en el interior de la cruz central, que contenía fragmentos de lo que los análisis preliminares sugieren podría ser madera petrificada, posiblemente relacionada con reliquias de la Vera Cruz, siguiendo la tradición de la corona de hierro de Lombardía, que según la tradición contenía uno de los clavos de la crucifixión. El proceso de autenticación. La autenticación de un objeto de esta importancia histórica requiere un proceso exhaustivo que combina múltiples disciplinas científicas. El equipo internacional de expertos, dirigido por el profesor Jean-Marie Picard de la Sorbona y la doctora Sarah Wellington de Oxford, ha empleado técnicas de datación por carbono 14, análisis espectrográfico de los metales y piedras preciosas, y estudios iconográficos comparativos. Los resultados preliminares son extraordinariamente prometedores. La datación por carbono de los elementos orgánicos encontrados en la corona, restos de cuero y textiles del forro interior, arroja fechas consistentes con el período carolingio temprano. Los análisis de isótopos de plomo en el oro confirman su origen en minas conocidas por haber sido explotadas durante el siglo IX.
Igualmente significativo es el estudio iconográfico. Las representaciones esmaltadas muestran un estilo que coincide perfectamente con manuscritos iluminados de la Escuela Palatina de Aquisgrán, especialmente con los Evangelios de Coronación conservados en la Biblioteca Nacional de Francia. Implicaciones históricas del descubrimiento. El hallazgo de esta corona tiene implicaciones que van mucho más allá del valor arqueológico o monetario del objeto. En primer lugar, confirma la existencia de una tradición de coronas múltiples en el período carolingio, algo que los historiadores habían teorizado pero nunca habían podido demostrar. Además, la corona proporciona nueva información sobre las conexiones políticas y religiosas del Imperio carolingio. Los motivos decorativos incluyen elementos que sugieren influencias bizantinas directas, lo que apoya las teorías sobre los contactos diplomáticos entre Carlomagno y el emperador bizantino contemporáneo. La presencia de piedras preciosas cuyo origen se remonta a rutas comerciales que conectaban Europa con Asia Central también revela la sofisticación de las redes comerciales del siglo IX, mucho más complejas de lo que tradicionalmente se había asumido. El misterio de su ocultación. Uno de los aspectos más intrigantes del descubrimiento es la razón por la cual esta corona fue ocultada y nunca recuperada. Los documentos encontrados junto con la corona sugieren que la decisión de esconderla no fue tomada a la ligera. Se trataba claramente de una medida de emergencia durante un periodo de gran inestabilidad. Las fuentes históricas del siglo IX documentan múltiples incursiones vikingas en territorio franco, particularmente intensas durante la década de 840. El saqueo de ciudades como Hamburgo y Kentowick había demostrado que ni siquiera los centros religiosos más importantes estaban a salvo de estos ataques. La decisión del abad de Quedlinburg de ocultar la corona, junto con otros tesoros del monasterio, parece haber sido parte de una estrategia más amplia de preservación del patrimonio cultural cristiano. Sin embargo, la muerte súbita del abad y la dispersión de la comunidad monástica durante los ataques posteriores explica por qué la localización exacta del tesoro se perdió. Repercusiones en el mundo académico. La noticia del descubrimiento ha revolucionado los círculos académicos especializados en historia medieval. El profesor Klaus Zimmermann, director del Instituto de Historia Medieval de Heidelberg, describió el hallazgo como comparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en términos de su impacto en nuestra comprensión del periodo. Las universidades de toda Europa han iniciado proyectos de investigación colaborativa para estudiar todos los aspectos de la corona. El Consejo Europeo de Investigación ha aprobado una subvención extraordinaria de 15 millones de euros para financiar 5 años de investigación intensiva sobre el objeto y su contexto histórico. Los estudios planeados incluyen análisis de ADN de los materiales orgánicos encontrados, reconstrucción digital tridimensional de las técnicas de fabricación y estudios comparativos con otras coronas medievales conservadas en Europa. El valor incalculable del tesoro. Aunque los expertos se muestran reacios a asignar un valor monetario a un objeto de importancia histórica tan extraordinaria, las estimaciones preliminares sugieren que la corona podría valer entre 500 millones y 1.000 millones de euros, considerando no solo el valor intrínseco de los materiales, sino su importancia histórica única. Sin embargo, el gobierno alemán ya ha anunciado que la corona nunca será vendida y permanecerá como patrimonio nacional. Los planes actuales incluyen la construcción de un museo especializado en Quedlinburg, donde la corona será exhibida junto con los otros objetos encontrados en la cripta. El futuro de la investigación. El descubrimiento de la corona de Carlomagno marca solo el comienzo de lo que promete ser una nueva era en la investigación carolingia. Los arqueólogos han identificado al menos 12 sitios adicionales en la región que muestran características similares a la cripta donde se encontró la corona, sugiriendo la posibilidad de descubrimientos adicionales. El equipo de la doctora Müller planea una campaña de excavación de 5 años que podría revelar otros tesoros ocultos durante el mismo periodo de crisis. Los estudios geofísicos preliminares han identificado anomalías subterráneas que podrían indicar la presencia de estructuras similares. Un legado redescubierto. El hallazgo de la corona perdida de Carlomagno representa mucho más que el descubrimiento de un objeto valioso. Es la recuperación de una pieza fundamental del patrimonio cultural europeo, un vínculo tangible con el momento en que se sentaron las bases de la civilización occidental moderna. Carlomagno ha sido llamado el padre de Europa, y ahora, más de 1000 años después de su muerte, un fragmento de su legado material ha regresado para enriquecer nuestra comprensión de este periodo crucial de la historia. La corona no es solo un símbolo de poder político, sino un testimonio de la sofisticación artística, la complejidad comercial y la profundidad espiritual de una era que a menudo es incorrectamente caracterizada como oscura. En las palabras de la doctora Müller, esta corona nos recuerda que el pasado nunca está completamente perdido. Continúa esperando bajo tierra, en archivos polvorientos, en lugares olvidados, listo para revelar sus secretos a aquellos que tienen la paciencia y la dedicación para buscarlo.
El descubrimiento de Quedlinburg asegura que el legado de Carlomagno continuará inspirando y educando las generaciones futuras, proporcionando una ventana única a uno de los periodos más formativos de la historia europea.